¿En qué consiste un abuso sexual del que la persona es consciente años después? ¡Chas! De repente. O del que una persona es consciente cuando simplemente se entera. Hay recientemente un caso de un señor de tantos, casado, con hijos, que de pronto, viendo a su hijo pequeño, se imaginó a su hijo pequeño teniendo relaciones sexuales como las que él de niño había tenido y no le gustó nada como padre. Entonces de repente se sintió sucio, se sintió mal y vio como muy jodidoras de la vida las actividades sexuales que había mantenido con un adulto al tener la edad de su hijo. Cosa que no había olvidado, pero hasta que fue padre no supo que era lesivo, porque la recordaba con agrado y con placer. Esto me hace reflexionar bastante. Supongamos que a un fetichista del pie de repente le da por clasificar como acto pedófilo la costumbre de besar la planta del pie de un bebé mientras se le cambian los pañales, alegando que es de mucho gusto y rico el besarle los pies suavecitos, viendo ahí todo lo que hay debajo de los pañales tan visible. Se plantea como tabú social, como cosa vergonzosa, y ese niño se cría con el secreto y el trauma de que vean esos vídeos a alguien, de que pueda haber copias y de que la gente se entere que sus padres abusaron tanto de él y que fue tan sucio. ¿Quién le habría creado a esta criatura un trauma? ¿Mm? ¿Su tita? ¿Su padre? ¿Su madre? ¿O el cochino que se inventó que eso era sexo? Porque resulta que lo que tiene de malo una actividad sexual con los adultos o con los niños es que, o sea, es abuso, si es abusivo, si hace daño, es agresión si agrede. Y todo esto, en el caso de los niños en concreto, tiene mucho que ver con el sentimiento, eso lo puede decir cualquier libro de psiquiatría, con el sentimiento de aislamiento, de suciedad, de no poderlo contar, de secreto. En una sociedad en la que X, besar la planta del pie o lo que sea normal, eso no podía producir ningún tipo de daño, salvo que fueran cosas que hicieran daño físico, que no es el caso. ¿Cuál es mi reflexión? Lo malo es que un niño se críe sintiéndose mal, sintiéndose distinto, sintiendo que hay secretos oscuros, sintiéndose sucio, sintiendo o entonces sintiendo dolor o miedo o algún problema físico o alguna disfuncionalidad sexual, pero normalmente es solo el sentirse aislado, el sentir que no puede contárselo a nadie, el sentir que hay algo muy raro que no le pasa a los demás y le pasa solo a él. ¿Cuál es mi puntualización? Si esto no ocurre en las sociedades y momentos o con las actividades en que no se produzca esto, no ha habido abuso de menores. Porque sabemos que a los niños les encanta tirarse del pito y hacer boing, o meterse el dedo en el pañal y pintar con caca en las paredes, o insertarse cosas en los agujeros de la nariz y en los oídos, o chupar todo lo que se encuentran como si son cacas de perro. Lo malo es que se abuse del poder como adulto y los daños que a lo largo de la vida eso causa. Sea sexual o no. No es el sexo lo malo del sexo. Qué extraño. Puritanismo en una sociedad tan permisiva sexualmente. No es el sexo lo malo de una violación, es la violación. ¿Y sabes qué? Que hay muchas formas de hacer eso a un niño no sexuales. No todo lo sexual es culpable de esos síndromes y de esas consecuencias, y desde luego
que se os meta en la cabeza, no tiene por qué ser sexual. Algo que cree todo ese síndrome a lo largo de la vida de un niño. Y hay formas de violar. Algún día, dentro de muchos años, cuando yo ya no esté, se dirá, se sabrá. Hay formas de violar, hay violaciones que no son sexuales. Y actividades sexuales que no son violaciones, aunque uno esté distraído pensando en otra cosa o creyendo que no son relaciones sexuales, porque hoy en día sexo es cualquier cosa, sexo puede ser todo.